Gracias, Diana, bienvenida. Bueno, gracias. Juancito, bien. Bueno, vamos a hablar de lo que sucede en Necochea. Mucha gente, la vez pasada tuvo acá gente, vecinos, con el tema de las motos, del tránsito, de los accidentes, de cómo pueden ocurrir, cómo se puede prevenir, qué es lo que hay que hacer. Contanos desde tu experiencia, más allá de la Cruz Roja o Defensa Civil, en este caso, y como jefe de bomberos, que en esa época, que también yo calculo que no sé si era lo mismo o no, pero había pocos accidentes, pero también en la dimensión de la cantidad de habitantes que hay en la ciudad de Necochea no se puede hacer un análisis o un comparativo, pero en sí saber cómo actuar ante esto, lo que ocurre con las motos, con micros, con autos, con remises, con taxi, y saber realmente qué es lo que hay que hacer cuando uno llega a estos de accidente y cómo se tiene que actuar, si se está actuando bien de la parte de tránsito, se actúa bien la policía, se actúa bien bomberos, o bien qué fuerzas vivas tienen que estar presentes al momento de estos siniestros, diríamos, ¿no? ¿Qué ocurre? Exactamente, son incidentes. Nosotros no los llamamos accidentes, sino incidentes. Son causas producidas por el hombre que se pueden evitar. Son prevenibles, evitables en definitiva. Mirá, yo te doy más o menos los conceptos generales, porque esto es muy largo, pero en principio hay un incremento bastante importante de la accidentología. La mayor cantidad de jóvenes muertos en el país es producto de los accidentes de tránsito. Bien. Se calcula alrededor de 20 muertos diarios en accidentes de tránsito, más 5 o 6 en lo laboral, más en las distintas actividades del desarrollo de la comunidad, hacen de que realmente unas 30 personas mueran por día, que se tienen que multiplicar. Algunos los multiplican por 7, otros por 3 o 4 o 5, que son los heridos que quedan que son colaterales al accidente o directos al accidente. En el accidente de tránsito por ahí muere una persona y hay 2 o 3 heridos. Pero también el bombero que lo va a rescatar o el policía que llegó primero empieza a recibir un trauma. Y a medida que esto se hace bastante constante, necesita el policía y el bombero apoyo hasta psicológico para... Te hago una pregunta y discúlpame que te corte. Vamos a suponer que un oficial de bomberos es su primer accidente. Eso el jefe de servicio, cuando lo manda a ese accidente, sabemos que ya está capacitado, pero el choque de ver a una persona en la realidad. Una cosa es hacer las prácticas, la realidad. Es una herida psicológica. Bien. Toma una herida psicológica. Bien. ¿Por qué? Porque no es común estar al lado de lo podrido, de lo sangrado, de lo roto, de la muerte, del siniestro. Es muy difícil. Lo que pasa es que nosotros tratamos de hacer un escudo, de protegernos, pero no siempre se da. Algunos quedan con traumas bastante importantes. ¿Está el cuerpo de bomberos o bien el Ministerio de Seguridad, donde depende? En algunos son voluntarios, en este caso hablamos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que tiene un cuerpo que es de bomberos que está especializado en lo que tiene que ver antibomba y en estos siniestros. ¿Hay personal capacitado en medicina mental para tratar a estos efectivos? Yo hace mucho que dejé la función, soy retirado. No sé en este momento, pero en la época que yo estuve, no había absolutamente nada. Y creo que no hay nada. Y te puedo asegurar que hoy tampoco. Y creo que tampoco nada. No hay contención psicológica. No hay contención psicológica. Olvídate. Bueno, A mí me sucedió un accidente donde murieron 4 o 5 chiquitos en un accidente que el tren agarró un colectivo con chiquititos, y cuando los levanté y los llevaba en la mano, lo asocié con uno de mis hijos, o mis hijos, y listo. Eso me quedó para toda la vida, o sea, no me lo pude sacar. Si bien los otros no, porque cuando me inicié en policía, el primer trabajo que me dieron fue ir a fichar los muertos en la morgue podridos.
así hablando en criollo. Sí. Bienvenido. Bien. Seguimos con el accidente, si querés. Dale. La accidentología... No, había que dejar esto en claro, Sí. porque para que la sociedad escuche que no somos sindicatos, no somos en algunos casos que dependen del Estado, o el juzgado le da todo el aparato del Estado a un delincuente, psicología, psiquiatría, médico, ambulancia, combustible, comida, cuidado, le damos todo. Y escuchen lo que está diciendo Juan Domingo. Está diciendo que... Inclusive te digo más, ni siquiera apoyo legal, tiene que haber un staff importante, porque cualquier problemita, disponibilidad preventiva, dejan de cobrar, dejan de percibir haberes. Bueno, vos sabés, lo estás hablando siempre. Y es horrible lo que pasa el funcionario policial, de bombero, de infantería, de caballería, todo. Bueno. Porque en definitiva es eso. Bueno, seguimos con la accidentología. Bien. 30 muertos por día. Si vos sumás, te da unos cuantos aviones. Son 900.000, son 2 o 3 aviones, más lo que si multiplicamos por 3 o 4, es un accidente aéreo. Prácticamente cada 10 días tenemos un accidente aéreo con muertos. Te iba a preguntar eso, disculpando que te interrumpa. ¿Es más seguro como medio de transporte el avión? Yo tengo entendido que sí. Sí, pero ahora eso en base a las estadísticas. No, a las normativas. O sea, no es vos vas, en este momento vos te sacás registro, tenés algo de como casi 40 preguntas donde te dicen que tenés que pasar sobre la izquierda, que tenés que poner el guiño, que tenés que respetar el semáforo, que esto y que el otro. Va la gente, da el examen, sale a la calle y se olvidó del examen. Hay muy poco propaganda, no propaganda, sino educación vial. En un momento hasta acá en Vialidad habían hecho hasta una especie de ciudad con un circuito, porque hay que empezar a educar desde chico. La educación vial no entra en los oídos ni en la mente de la gente grande, porque ya se hizo una costumbre de manejar de distinta forma. Mucha gente va en el auto y dice, me olvidé tal cosa, pum, dobló. No le importó si venía uno al lado, si venía al costado. Los de la moto se están matando continuamente, vemos muertos seguidos de las motos, de los autos. Pero lo más grave de todo esto es que la falta de educación vial hacen de que no se respeten ninguna o prácticamente ninguna de las normas. Andás en la calle a cualquier hora y te vas a dar cuenta, renegás mal porque no se maneja como corresponde. Pero de esos 30 muertos, 15 muertos, se calcula, según las estadísticas, la gente que estudia, son producto de la mala praxis de la primera intervención. O sea que la primera persona que va es el vecino. Como el vecino, el que está al lado, inmediato al accidente, no sabe qué hacer, tiene la concepción de la verticalidad en el ser humano, que somos erguidos y verticales. Entonces, ¿qué hace? Levanta a la persona que está caída después del trauma y le genera lesiones mucho más graves que hacen generalmente la muerte. Entonces, asociado con la educación vial, tiene que haber educación sobre cómo actuar en caso de accidente, que no se ve en muy pocos lugares. Aparte también, tiene que saber cuáles son las conductas, todo es tránsito. No solo el auto, el camión, la moto, la bicicleta, sino el peatón. El peatón no claro. Y según Piaget, psicopedagogo, hay que tener mucho cuidado con los niños y con los ancianos. ¿Por qué? Porque los ancianos empiezan a perder audición y vista. Entonces no asocian el ruido con la velocidad y es muy probable que se crucen las calles o las avenidas y en algún momento se frenen porque no saben cómo actuar, porque al no tener distancia se puede llegar a cruzar con un coche que viene a velocidad sin ningún problema. Y los chicos tienen conductas muy similares. Al no asociar, por una razón de que su psiqui todavía no aprendió a asociar el ruido con la vista, es muy probable que corran o se queden parados en pánico o se vuelvan. Entonces, hay que tener
Hay que empezar a educar desde chico, para que los chicos sepan qué es un cruce de cebra o una senda peatonal, que sepan los conductores, cuando aprendés desde chicos. Yo veo a los chiquitos que te dicen, está el semáforo en rojo, no tenés que pasar. Y los chicos son los que educan generalmente a los padres, pero lo ven después, que nadie lo respeta, y así es como no toman conciencia de lo que son las normas y por qué están las normas. Es muy fácil explicar las normas de velocidad, para decirte alguna. Vos a 40 kilómetros por hora ves la vereda y ves la gente que está comprando dentro del negocio. A 60 kilómetros por hora, que están las avenidas, ves la vereda pero no ves la gente dentro de los negocios. A 80 kilómetros por hora no ves ni la vereda ni la gente que está en los negocios. Por lo tanto, si se cruzó un chico, una pelota, lo que sea, es muy probable que no lo veas. Por eso están determinadas las velocidades. Por eso es importante indicarle a la gente que vas a doblar con el guiño, que no lo usa nadie. Es un aparato. Y por eso la realmente velocidad en la ciudad, por eso, porque por si voy eso las haciendo un velocidades, mandado, por eso se pide tanto. por eso la necesidad Claro. del cinturón, el cinturón de seguridad. No lo usa nadie el cinturón de seguridad. Ni las luces, ni los indicadores. Entonces, educación vial, pero tiene que iniciarse desde, para mí, con punto de vista, desde chico. Ya hay que tener una regla importante, desde una oficina de la municipalidad, por decir, qué sé yo, desde el tránsito, que haya 2 personas, no es un costo con la cantidad de empleados que tiene, que vayan 2 personas a hacer educación vial a todas las escuelas. Así como te hablé la otra vez, que es importante que las escuelas tengan plan de evacuación, plan de confinamiento, que tengan, que sepan primeros auxilios, cadena de vida. También te digo que tiene que haber educación vial. Ya es demasiado, pero algo es algo. Entonces, hay un incremento de la accidentología. Hay un desconocimiento de la gente cómo actuar. Y hay una falta de respeto a las normas. Esos son los 3 conceptos que yo tengo desde para hacer una síntesis. Esto para charlarlo. Ahora lo vamos un ratito a desarrollar, vamos a ir una pequeña pausa, sin antes decir que tenemos una temperatura de 11 grados una décima, humedad 87%, presión con Juan. Después hacemos una intervención antes de farmacia de turno y otras cositas. Después las repetimos. Y después lo repetimos. Muy bien. Bueno, Juan, seguíamos con el desarrollo de la accidentología. Exactamente. Vos sabés que dentro de lo que es accidentología, que vos me hablabas, te interesó el tema de la psicología del desastre, se llama. Psicología del desastre. Exacto. En principio, todas las personas que tienen, esto le va a servir mucho a los compañeros policías, ¿no? Todas las personas que tienen un accidente fatal, lo primero que sucede cuando vos le comunicás que ha fallecido un ser querido, el primer síntoma que tienen es la negación. Dice, no puede ser, no lo toman como cierto. Entonces lo primero que es una total apatía, una forma de decir, no puede ser que muera mi hijo, mi padre o mi hermano. ¿Está? El segundo es la histeria. Cuando saben que sí, empiezan a pegarse en la cabeza, a tirarse al suelo, a dar trompadas, ¿me entendés? Es un ataque de histeria. El tercer eslabón, el tercer momento, es la ira. Ahí empieza a agarrársela con alguno. Y es muy probable que se la agarre con el policía, con el bombero, o que se la agarre con el médico o con el ambulanciero. ¿Por qué? Porque busca un responsable, está buscando dónde descargar esa ira que tiene al ver que ha perdido algún ser. Luego viene la aceptación. Es la cuarta etapa, que ahí sí se puede acercar el policía o el bombero
Porque las 3 anteriores es muy difícil acercarse porque es muy probable que vayan a recibir algún tipo de lesión o algún tipo de reacción que no es la adecuada. ¿Está? ¿Y esas conductas son normales, Juan? Perdón. Son normales en todos los accidentes. Bien. Más o menos, ¿no es cierto? Pero son comunes en todos los accidentes. Entonces, la cuarta etapa es la aceptación del hecho. Sí, se murió. Y después viene la quinta etapa, que es la resignación. Esa etapa depende si sos mujer, si sos varón o si sos niño. Para un niño, esa quinta etapa es eterna. Nunca en su vida la pueden digerir. Por eso me encantó una foto de un policía que vi en un momento, en un accidente, estaba atrás el coche con los muertos y todo, y el policía agarrando a un niño y poniéndolo a mirar en contra a otro lado para que no viera el drama que estaba atrás a su Pero espalda. esas son las capacitaciones profesionales del primer mundo que ocurren, como hablabas de los ancianos y de los chicos, en Finlandia, por supuesto en países avanzados, el cartel de stop se respeta, ¿sí? Y en la línea cebra o bien peatonal paran antes de 1 metro, y en otros países ya pusieron sensores en la vereda para saber realmente si el semáforo está en verde, en amarillo o en rojo. Perfecto. Para que puedan, esto es para la gente grande, sabe dónde ubicarse, los menos válidos, porque van con una... Eso te iba a decir, sí, sensores, claro. Que van solos, ya el sensor cuando toca, automáticamente será una vibración que le dará la orden que pueda cruzar o no. A nosotros nos falta mucha escuela, mucha Te termino capacidad. el concepto, si querés. Sí. El niño nunca termina le quedó el trauma para toda su vida, es muy difícil sacarlo, ¿está? Ni con profesionales. La mujer tarda un tiempo más. ¿Por qué? Porque la mujer no se descarga. Generalmente llora, le agarra una depre o lo que sea, y tarda mucho. Por eso ves las mamás que pierden a sus hijos poniéndole el platito y el vaso y los cubiertos al hijo muerto. ¿Me entendés? Tardan muchísimo más porque no se pueden descargar. Y nosotros, los varones, sí lo hacemos mucho más rápido a la aceptación porque nos agarramos a piña, enseguida puteamos y nos agarramos a sopapo. Entonces, un ejemplo es, venís por la calle, le pegás un cachetazo a una mujer y la mujer se pone a llorar. Le pegás un cachetazo a un tipo y el tipo reacciona de alguna forma. Te quiero decir, las conductas psíquicas están hechas en principio por la educación, ¿no es cierto?, que han recibido desde niños, y esto hace de que realmente la aceptación sea, hay una diferencial en cuanto a si es varón, si es mujer o si es niño. Y uno de los síntomas de que no se ha aceptado, que la aceptación no es la correcta, es cuando ese plato servido al hijo muerto permanece en el tiempo y conversa con el plato. O sea, ahí sí estamos en un trauma realmente importante. Por eso, pero la conducta de poner el plato es normal, ¿no? O sí, no sería. Mirá, es común que te dije el plato por decirte algo, sí, pero es que guarden la ropa. Sí. O dejen la habitación como estaba. Como estaba, sí, ¿no? Que guarden la ropa, sí, claro. Que tengan... Hay un montón de conductas que hacen de que no puedan despegarse. O soltar. Es que no los liberan, ¿viste? Los tienen adentro. Tampoco lo que estoy hablando son todas taradeces, perdóname, son todas estupideces, porque a mí no me ha pasado. Pero el que le pasa, el que pierde un hijo, tengo un hermano que perdió 2 hijos, los 2 varones, en forma traumática. Claro. Uno sale de la colimba, estaba en la playa y en un momento se resbala, nada que ver, no se podía ahogar, ahí en la alita no fue a nadar ni nada, se lo chupó, dice el mar, y se murió a los 20 años. Y el otro
a los pocos años que el hermano lo llamaba y se ahorcó frente a la casa con hijos y todo. Y cuando le dije a mi hermano, le digo, pero Dios por ahí, ¿y quién es Dios? Dice, ¿por qué Dios? Pues ¿quién es Dios? ¿Y cómo le explicás a una persona que perdió los dos varones, que era su vida, también tenía unas nenas, unas chicas, como hija, o sea, tenía más hijos? ¿Cómo le explicás por qué Dios se lo lleva? ¿Y quién es Dios? Me decía. ¿Por qué se lo llevó? Claro. ¿Está? Sí, sí, entonces... ahí donde tiene que, vos decís, actuar la intervención de un profesional, ¿sí? Que tenga que ver con la salud mental y tratar de que comience, hablando así en plural, tratamientos familiares o si no, también con la persona en particular y, como decís vos, Juan, que empiecen a ver y aceptar esta pérdida. Y no vamos a separar, hay gente que cree, gente que no cree, y bueno, gente que empieza a insultar a una creencia que porque a mí, siempre pasa lo mismo, ¿no? Sí, sí. Porque a uno le toca y, bueno, y el otro te pregunta, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Claro. ¿Y ¿Por qué no? Porque, claro, porque una de las preguntas clásicas es decir, porque a mí Dios no existe, claro. ¿Dios existe? Ah, sí, ¿y está vivo? Bueno. Y ahí, sí. Está vivo, claro. O sea, si se existe es porque está vivo, pará. Entonces, ¿dónde está? Ver para creer, que lo que tiene uno a veces, si no ya entramos en la parte metafísica de claro, es así. Estamos hablando de la vida y de la muerte y no es tan fácil de aceptar, sobre todo la muerte. Así que, lamentablemente, la accidentología lleva a esta conversación, que es muy profunda, es muy fuerte. Se podían salvar muchas vidas si la gente está capacitada como intervenir, si hace manejo defensivo, que es una de las formas de evitar, es pensar de que hay otro que va a hacer alguna infracción. Entonces nosotros ya vamos observando de que en cualquier momento te dobla. O en cualquier momento se te larga al cruzar la calle por más que no tenga la mano. Inclusive hay conductas sociales dentro de cada comunidad que están en contra de lo que dicen los reglamentos de tránsito. Todos dicen que el que tiene prioridad es el que está en el centro de la rotonda. Y acá hay un montón de rotondas que por norma, no, tenés que frenar cuando vas por dentro de la rotonda en la 26. Claro. Tenés que frenar para que pase el que viene por la ruta. Y cuando salís de la rotonda que vas a agarrar el puente, tenés que frenar para que pasen los que vienen por la 26. Sí, es verdad. ¿Y qué haces? ¿Frenás? ¿O te manejás con la norma de tránsito? ¿Respetás la derecha? ¿Ponés los guiños? Tantas cosas hay para hablar sobre el tema. Pero si no educamos desde chico, estamos complicados. Sí, tenemos un problema grave de ese, bueno, es un problema de educación. Nati, vamos a la farmacia de